Muy buenas tardes con todas y todas las personas presentes. Agradecemos bastante su permanencia siempre aquí en el canal del Departamento Académico de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un saludo especial, muy particular y especial a la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que nos acompaña el día de hoy también, que está muy atenta a este nuevo evento, a este nuevo coloquio que estamos desarrollando el día de hoy a través de nuestro departamento. Muchas gracias. El día de hoy, como en cada ocasión, tenemos a dos profesionales sumamente importantes en el tema que vamos a desarrollar, que son la doctora Montserrat Salas Valenzuela y también la doctora Luz María Espinosa Cortés. El día de hoy vamos a presentar la mesa denominada La crisis alimentaria mundial afectará a América Latina, participación comunitaria en la construcción de la soberanía alimentaria en México. Para esto tenemos a las dos ponentes antes mencionadas. Quiero, antes de iniciar este evento, agradecer a todas las personas que nos ven por las redes sociales de YouTube, por el Facebook y también aquí por el Google Meet. Quiero destacar la permanencia de todas las personas y a su vez animarles a que hagan preguntas. Inmediatamente, cuando terminen las ponencias, vamos a hacer todas las preguntas que ustedes estén deseosos de que se puedan responder. Muchas gracias. Cada ponencia tendrá una duración aproximada de entre 20 y 40 minutos y por supuesto, luego las preguntas tendremos también entre 20 y 40 minutos. Tenemos tiempo todavía para poder desarrollar. El primer tema, la primera ponencia, la va a desarrollar nuestra ponente, la doctora Luz María Espinosa Cortés, que ella pertenece al Departamento de Estudios Experimentales y Rurales del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá. El tema que ella nos presenta es dependencia alimentaria de México en el sistema agroalimentario mundial. Antes de empezar, por supuesto, quiero hablar un tanto de lo que la mesa va a establecer. Con la pandemia de la COVID-19 en varios países de América Latina se desestructuraron los sistemas agroalimentarios, afectando al mercado regional y nacional. A ello se suman las condiciones geográficas y climáticas que hacen imposible producir alimentos básicos como pueden ser en algunos países de Centroamérica. Y ahora la guerra de Rusia, Ucrania, que países principales, productores de trigo, grano básico, ha aumentado el riesgo global de una crisis alimentaria y el incremento del número de personas que sufren de hambre en América Latina y Caribeña. Y con ello la migración que ya en este momento se ha transformado también en una crisis. México y Perú experimentan distintos grados de dependencia alimentaria que les plantea el reto de recuperar la soberanía alimentaria que garantiza no solo el derecho a una alimentación saludable y nutritiva, también el derecho de que las comunidades tienen a decidir cómo y qué producir conforme a su cultura. En este proceso, la participación de las mujeres campesinas y urbanas es fundamental, como también lo es el activismo de los niños y niñas en la promoción de la alimentación saludable como contra los alimentos ultraprocesados. Por lo tanto, ¿hacia dónde dirigir las políticas alimentarias en México? Nos acompaña la doctora Luz María Espinosa Cortés, quien va a establecer el tema llamado Dependencia Alimentaria en México en el sistema agroalimentario mundial. Es importante tener a nuestra ponente con nosotros, a quien por supuesto le agradezco mucho su permanencia y su participación. No sé si es posible que nos pueda empezar la ponencia. En un momento más también vaya presentando la ponencia mientras voy leyendo también una biografía muy breve de ella. Bueno, voy a tratar de entrar, ¿eh? Sí, sí, por favor. Adelante. Adelante. Estoy haciendo todo. ¿Está ya? Mientras va presentándolo, voy a leer una biografía de nuestra ponente, mientras va presentando su diapositiva. Muy bien, excelente, ya la está haciendo. Sí, ya. La siguiente, ella es licenciada en Historia y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, investigadora en Ciencias Médicas B del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá. Ha sido docente en la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha coordinado varios proyectos de investigación desde 1988. Principales líneas de investigación son hambre, epidemias y desastres en México, políticas agrícolas alimentarias en México y Cuba, dependencia en seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, epidemiología sociocultural de poblaciones afromexicanas en 7 comunidades de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Actualmente coordinó el proyecto Estudio Interdisciplinario sobre Enfermedad, Alimentación y Políticas Sanitarias de ayer y hoy en Querétaro, Mérida y Chiapas. Ha coordinado la publicación de 8 libros, entre ellos Miradas y Voces afromexicanas sobre salud, enfermedad en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, editado en el año 2015.
También ha publicado varios artículos y capítulos de libros derivados de los proyectos dirigidos. Miembro de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, de la recién creada Asociación Mexicana de Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Adelante nuestra ponente, doctora Luz María Espinosa Cortés. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, a todos los que están ahorita presentes, por la invitación y por darme ese espacio para poder desarrollar este tema, que yo creo que es un tema que, si bien es de México, también en muchos de nuestros países están viviendo este gran problema de la dependencia alimentaria y sus consecuencias. Entonces, como ustedes pueden ver, el tema es dependencia alimentaria de México en el contexto del sistema agroalimentario mundial. Voy a contextualizar un poquito de lo que ha estado en este momento sucediendo para pasar entonces a hablar de mi tema o del tema por el que estoy aquí presente. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el hambre, la inseguridad alimentaria y las distintas formas de malnutrición van a reflejar la distancia que nos separa de hacer posible el derecho humano a la alimentación adecuada, lo cual se explica en la pobreza, las desigualdades y en el elevado costo de las dietas saludables. Ayrin Hussain, jefe de la PMA del Programa Mundial de Alimentos, señaló: hay comida disponible, pero los precios son realmente altos. Sin embargo, si no podemos lidiar con ciertas cosas como la poca disponibilidad de fertilizantes a precios accesibles, entonces esta crisis se convertirá en una crisis de disponibilidad el próximo año 2023. Con ello es probable que se incremente todavía más la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe entre la población pobre y vulnerable de las zonas urbanas y rurales. La FAO acaba de sacar entre sus informes una tabla que es muy amplia a mundial, pero que yo solamente extraje de América Latina, y ustedes pueden ver en el caso de América del Norte y del Caribe y América Central, los porcentajes que se van a presentar de cómo ha ido aumentando la inseguridad alimentaria, por un lado la grave, pero juntando la moderada y la grave, encontramos que en América Latina 2020 o desde la pandemia empezó de 31.7, pasó a ser en 2021 de 40% el porcentaje de gente que está viviendo en esta situación. América del Sur, vemos que en el 2021 pasó al 40%. La flechita que está aquí, ¿no? Y en el mundo es 29.3% en 2021. Aún no sale, hasta el 23 saldrá los informes de lo que sucedió en el 2022, ya estando en el contexto de la guerra, ¿no? Tenemos acá otra tabla que sale de la FAO también, nos muestra también la prevalencia de inseguridad alimentaria. Puedo cambiar. Por ejemplo, tenemos que el caso de México, pues la inseguridad alimentaria grave que pasó de 14.0 en 2017 a 2019, pasó al 14.6. Y si ustedes ven abajito en el Perú pasó de 18 a 19.2%. Esto lo pongo como un ejemplo de lo que está sucediendo en el caso de nuestros países, que esos problemas de inseguridad alimentaria, que también hay que tener en cuenta que es una encuesta que es más de percepción, de todas maneras nos está ya indicando de cómo aumentó en la época de la pandemia y probablemente esto pudiese aumentar ahora en esta etapa que vivimos de inflación en muchos de nuestros países. El Programa Mundial de Alimentos, PMA, señala 4 causas que podrían conducir a una crisis alimentaria mundial y acentuar el problema del hambre. Él señala el conflicto actual de Rusia-Ucrania, que sabemos que
que ahí está, que ha agudizado y aumentado los precios de los energéticos, de los fertilizantes, y también ha afectado la disponibilidad de alimentos a nivel mundial. Los choques climáticos que destruyen vidas, cultivos y medios de subsistencia también son otro de los factores que están afectando a nuestros países, sobre todo en este año, ¿no? Las consecuencias económicas de la pandemia de la COVID, que está llevando también al hambre por el desempleo, el incremento de los precios de los alimentos básicos, la misma inflación. Y la reducción de los apoyos internacionales, como el PMA señala, por el aumento del costo operativo. Es decir, que ahora el PMA cuenta con menos recursos para seguir apoyando o enviando ayudas alimentarias a los países más vulnerables. Y agrego también que la dependencia del abasto externo de los alimentos, como mencioné hace un rato, y que también menciona Hussain del Programa Mundial de Alimentos, pero también está la dependencia alimentaria de los países de América Latina, como México, Perú, Costa Rica, entre otros, los cuales en varios de nuestros países es de carácter histórico, como es el caso de México. Es decir, nosotros no vamos a entender esta situación de dependencia alimentaria, de tener que comprar más alimentos del exterior, sino también lo vemos dentro de un contexto social, dentro de un contexto histórico y social. Y obviamente el de cómo también se agudizó la pobreza o se acentuó la pobreza, sobre todo en el periodo que nos corresponde de 1980 para acá, que se circunscribe al periodo neoliberal. Mi ponencia, por lo tanto, se basa en un artículo que recién publiqué en enero del 2022, al que actualicé con datos y al que en esta ponencia voy a actualizar con datos más recientes de la FAO. ¿Por qué lo digo esto? Porque fue aprobado, fue recibido en 2020 y fue aprobado hasta diciembre, hasta octubre del 2020, y se tuvo que actualizar, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, sobre todo en todos los datos estadísticos de comportamiento de la producción de dos productos que elegí, el maíz y el trigo. Ahora bien, yo parto de la idea de que la alimentación es un proceso dinámico y es complejo, que se integra por distintas dimensiones dialécticamente interrelacionadas, que van desde lo sociocultural, político, económico, ambiental, tecnológico, ideológico y hasta culinario. Desde un enfoque político y económico, abordé la hegemonía y el dominio de Estados Unidos sobre el orden agroalimentario mundial a partir de la posguerra, cuando los alimentos, en particular los granos básicos, se transformaron en mercancías e instrumentos para proteger sus intereses geopolíticos. Es decir, nosotros no vamos a poder entender todo este proceso del papel que juegan nuestros países, sino también lo contextualizamos o lo insertamos dentro de todo este movimiento geopolítico, de esos intereses geopolíticos a nivel regional, pero también a nivel mundial. El problema que yo voy a tratar, por lo tanto, ya les mencioné y repito, es la dependencia alimentaria de México con Estados Unidos como efecto del principio de mercado que se manifiesta en el incremento de importaciones de granos básicos. Estimaciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas muestran que en 2006 y 2011 las importaciones de arroz pasaron de 70.6% a 84.6%, de trigo del 56% al 61%, de maíz del 26 al 36% y de frijol 8.8 a 20.5% en el 2011, según la Cámara de Diputados lo reconoció. Recientemente, Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, señaló en 2018 que las importaciones de estos granos fueron del 82.2% de maíz amarillo, que se utiliza más para la industria de aceites y otros productos, el 4.7% de maíz blanco, harinero, y el 86.100% de arroz y el 70% de trigo. Es decir, cómo nuestras importaciones, en el caso de México, fueron incrementándose constantemente, hasta casi llegar, cuando la FAO señala que a partir del 35% de las importaciones es una situación de dependencia crítica.
El objetivo, por lo tanto, de este trabajo fue mostrar que la comercialización de granos básicos conducida por los países desarrollados debilitó la agricultura tradicional de los países históricamente dependientes, por lo tanto, perdieron su autosuficiencia alimentaria, como es el caso de México. Y si bien Estados Unidos es el principal productor de granos básicos en el mundo, su hegemonía en el cultivo de maíz lo comparte también con China continental y en América Latina con Brasil. La pregunta de la que partí fue, ¿México debe seguir con el modelo de ventajas comparativas que acentúa su dependencia alimentaria o pensar en la soberanía alimentaria como alternativa para el bienestar social? Recurrí a dos autores que han hablado sobre la dependencia alimentaria y que han tratado de contextualizarla, de analizarlo dentro de todo un proceso histórico. Blanca Rubio, que ha trabajado durante muchos años sobre todo la dependencia de alimentos en México, nos plantea 4 etapas. La primera corresponde al inicio de la posguerra, que va de 1945 a 1970. La segunda, a los años de crisis del orden agroalimentario mundial, que va de 1970 a 1979. La tercera, que ella llama al neoliberalismo de 1980 a 2002. Y la cuarta, que la ubica como la etapa del declive hegemónico de Estados Unidos y la crisis capitalista y alimentaria de 2003 al 2012. En este último periodo van a estallar la crisis alimentaria que conocemos de 2008 y la crisis también capitalista del 2009, que también fueron etapas muy importantes porque hicieron que el desarrollo, el crecimiento de la economía de muchos de los países también fuera siendo cada día más lenta. Con la última crisis se profundizó la pobreza de América por el declive de los ingresos de la población en términos reales, tanto la población urbana como también la rural, nos dice Blanca Rubio. Otro de los autores que yo considero que también es muy importante si nosotros queremos analizar nuestra situación, ya sea de autosuficiencia alimentaria o dependencia alimentaria, en nuestros países, pues es recurrir o utilizar metodológicamente a Friedman y a Michael como lo utilicé. ¿Y por qué? Porque ellos plantean que es necesario utilizar el concepto de régimen alimentario mundial. Para ellos, el concepto de régimen alimentario mundial es útil como categoría para identificar y analizar el papel de los alimentos en la economía mundial y las relaciones sociales que se establecen en todo el espectro, dice esto entre comillas, de actividades relacionadas con la producción y el consumo de alimentos. Para Friedman y Michael, el uso de la categoría permite identificar las contradicciones que generan las crisis, la transformación y la transición en la integración del orden agroalimentario mundial, y el cual ha seguido desde su punto de vista 3 fases históricas. Ellos lo ubican más allá de lo que estaba planteando Blanca Rubio, desde 1870 a 1930 y 1940, y va a corresponder a esta primera fase a la hegemonía de Inglaterra, teniendo a la revolución industrial como marco. Sigue otra etapa de 1950 a 1970, en el que se va a reconfigurar la economía mercantil e industrial y se va a consolidar el poder agroalimentario de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Desde 1980 a la actualidad es la tercera fase y va a corresponder al régimen alimentario corporativo conceptualizado como un proyecto de globalización neoliberal que opera a través de los estados que han interiorizado el principio de mercado. ¿Cuál fue el método que yo seguí? Como es una revisión histórica, entonces tuve que recurrir por principio, pienso, lo planteo, es un estudio fundamentado en la propuesta del régimen alimentario de Friedman y de Michael a partir de la posguerra. Se recurrió al análisis histórico, lógico y descriptivo de la producción, importación, de exportaciones de maíz y trigo a nivel mundial por países desde 1980 a 2017. Para la elaboración de las series estadísticas históricas decidí iniciar la recopilación de los datos de la FAO-Stat, de la FAO, y a partir del año más reciente empecé a hacer el análisis hacia atrás para poder identificar
cómo, de los países más recientes, cómo fueron insertándose en este mercado, en la producción internacional, y también cómo fueron insertándose en el mercado. Y obviamente identificar México en donde aparecía en todo este proceso. Para la elaboración de las series estadísticas históricas decidí iniciar la recopilación de los datos contenidos en la FAO-Stat a partir de los años más recientes. Este procedimiento me permitió identificar a los países que encabezan la lista de FAO-Stat y seleccionar los principales por regiones de América Latina, Norte Europa, Asia y América Latina, teniendo a México como objeto de la pesquisa. Con respecto a las fuentes consultadas, esas fueron del orden documental, como libros y revistas, y del orden estadístico, los propios informes de la FAO y de la comercializadora de trigo, Cotriza. Obviamente, todos los encontramos en Internet. ¿Cuándo y cómo se consolida el dominio alimentario de Estados Unidos a través de las ayudas económicas y alimentarias? A partir de los años 50, después de la posguerra, recordemos que muchos de los países europeos, porque tenemos que, siguiendo que empieza todo este proceso desde 1870, en donde Inglaterra es la que domina el mercado mundial de alimentos, con la guerra, la Segunda Guerra Mundial, este papel lo queda abandonado, queda vacío, y lo va a ocupar Estados Unidos. Y lo va a ocupar después de la guerra enviando ayudas alimentarias a Europa para su reconstrucción y para contener la expansión del comunismo. Esta ayuda se va a circunscribir en la ley que se conoce como la PL 480, y que tenía la misión, y uno de los principios que tiene, además de señalar que es por un carácter humanitario, era deshacerse de los stocks que tenía sobre algunos alimentos, especialmente de cereales, y enviarlos a Europa. Quienes van a pagar, los países que la reciben, van a pagar con su moneda. Así, con fundamento en esta ley, Europa Occidental pudo recibir ayuda alimentaria para su reconstrucción a través del Plan Marshall, y el pago fue con sus monedas. Posteriormente, Estados Unidos desplegó los programas de Alimentos para la Paz en 1959 y Alianza para el Progreso en 1961, con el que el gobierno de Estados Unidos ejerció su poder hegemónico en el Caribe y América Latina, pues solo exportó alimentos y envió ayudas alimentarias para deshacerse de los excedentes. También le permitió a los países que recibían estas ayudas en América Latina, le permitió quitar a los gobiernos contrarios a sus intereses geopolíticos y geoeconómicos, e impuso a gobiernos amigos o leales, y también los gobiernos amigos, como consecuencia de esto o beneficio de recibir estas ayudas, los gobiernos amigos pudieron subvencionar los salarios con estas ayudas recibidas para impulsar la industrialización de sus países. Y a las corporaciones transnacionales les va a permitir su poderío en la cadena alimentaria de los países dependientes. Ahora bien, los programas de ayuda alimentaria recibidos estuvieron al servicio de la política exterior de Estados Unidos y de sus intereses geoestratégicos, entre ellos frenar el comunismo. A esos programas se sumó la iniciativa de Revolución Verde que la Fundación Rockefeller promovió en los países dependientes, con el argumento de utilizar tecnologías que intensificaran la agricultura para dar de comer a los hambrientos. Con la modernización de la agricultura en los años 60, los países dependientes lograron autoabastecerse de cereales básicos, lo que contribuyó a la producción y a la caída de los precios del mercado. En ese periodo, que es la de la Revolución Verde, les voy a decir, señalar algo bien importante. La Revolución Verde, si bien implicó la mejora de algunos granos, como el trigo, como el arroz, incluso el maíz, que también se instalaron en México, que fue uno de los laboratorios, República Dominicana fue otro de los laboratorios, y Guatemala, la India, fueron otros laboratorios.
el impulso de la producción de estos granos fue a través de paquetes tecnológicos que contenían sistemas de irrigación, fertilizantes agroquímicos y todo lo que se necesita, tractores, etcétera, etcétera, pero sobre todo fue promovida el monocultivo. Y a partir de ese momento, en muchos lugares se tuvo que recurrir al monocultivo y obviamente esto va a afectar la producción tradicional que exige la regeneración natural de la tierra. Entonces, en muchos lugares, las zonas donde se produjo o se ha producido el monocultivo, también se ha visto el deterioro de la tierra. Entonces, un programa, entre comillas, humano para aumentar, pero también permitió la expansión de muchas corporaciones, porque uno de los grandes productores de semillas ha sido la Monsanto, que le permitió expandir su presencia a los países donde fueron recibidos. A este periodo siguió la crisis de 1972 o 74. Esto sucede porque antes de esto, esta gran producción de alimentos con esas nuevas tecnologías hizo que en muchos países, en ese momento, incluso México logró la autosuficiencia alimentaria y en otros países va a aumentar la autosuficiencia alimentaria, propiciando que en el mundo hubieran grandes stocks de alimentos. México no importaba y otros países tampoco importaban alimentos y esto llevó a la caída de los precios, a la disminución de los precios de alimentos, entre ellos los granos básicos. Se cuenta que en algunos, una de las estrategias a las que recurrieron era las corporaciones transnacionales, era echar los granos básicos, papas y todos al mar para acabar con esos stocks. Y en 1900, no voy a entrar a la situación en México, pero bueno, en 1972, dentro de este contexto antes de una gran producción, de una sobreproducción mundial de alimentos, a ello le siguió la crisis alimentaria de 1972 y 1974, en la que se van a incrementar los precios de los granos del trigo, específicamente al caer las reservas en Argentina, Australia, Estados Unidos, Canadá y la Comunidad Económica Europea, principales exportadores en esos años. Con esta crisis aumentó el número de personas con hambre en los países dependientes. En noviembre del 74, Kissinger convocó a la representación del gobierno de Estados Unidos a la Conferencia Mundial de Alimentación, la cual se realizó en Roma para realizar la crisis para analizar la crisis y promover la seguridad alimentaria mundial y así, entre comillas, enfrentar dos necesidades urgentes: la respuesta a las emergencias alimentarias y la garantía de un suministro adecuado para reducir la brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo, según los datos de la FAO. En ese mismo año, 1974, Earl Booth, secretario de Agricultura, refrendó en una entrevista el uso geopolítico de los alimentos, diciendo: el alimento es un instrumento, es una de las armas que tiene el gobierno norteamericano para sus negociaciones. Landi Solari señala lo siguiente: después de 1974, mientras el orden agroalimentario se reestructuraba y la participación de trigo, maíz y otros granos se incrementaba, en el mercado internacional las antiguas exportaciones latinoamericanas disminuían, a la vez que América Latina iniciaba el camino a la especialización de los cultivos de lujo, como frutas, hortalizas, y a la pérdida de la autosuficiencia alimentaria en el régimen alimentario mundial. Cierro este apartado diciendo que si bien la ayuda alimentaria a los países de receptores evitaron el hambre entre su población pobre, también va a servir para abrir mercados a los granos de Estados Unidos y debilitar la agricultura tradicional de los países receptores, en donde los campesinos no pudieron competir con los precios de alimentos. Eso va a contribuir al abandono local de granos básicos y al cambio de la dieta tradicional por el consumo de cereales y otros alimentos industrializados. No voy a pararme aquí, pero bueno, va a haber, es un comentario que hace CIC sobre lo que pasa en Centroamérica, que las tortillas con las ayunas, las tortillas que llegan de harina de trigo en Centroamérica van a reemplazar a las tortillas tradicionales de maíz. Y esto mismo también va a ir pasando en México.
Así, México pasa de la autosuficiencia alimentaria de México en el periodo neoliberalismo a la dependencia alimentaria. Y esto hay toda una etapa de reajustes estructurales que llevan también al abandono de la producción de alimentos básicos y obviamente de los agricultores. Totalmente, para poder pasar a otro, si no va a dividir el tiempo, puedo señalar lo siguiente. El secretario de Estados Unidos señaló en una de las reuniones que hay en Punta del Este en 1986, en donde México se integra al mercado de esta región, dice, señaló él, es un anacronismo de épocas pasadas pensar que los países en desarrollo deben alimentarse a sí mismos. Les convendría más confiar su seguridad alimentaria en los productos agrícolas de Estados Unidos, que están disponibles casi siempre a un coste inferior. Y es a partir de esto que Bloch va a plantear toda una nueva división del trabajo en la producción agrícola y gracias a la cual los países pudieran aprovechar las ventajas comparativas y se liberara el mercado de cereales, lácteos, hortalizas y frutos, entre otros. México, obviamente, tenemos a México que va a comenzar su proceso de integración al orden agroalimentario neoliberal a través de la agroexportación empresarial y la apertura de mercados a las importaciones de granos básicos, y bien encontramos que en México es gran productor ahora de aguacate, jitomate, fresas, frambuesas, frutos y otros alimentos que van a generar un superávit en la balanza de pagos, pero también estamos comprando granos básicos. Mientras que Argentina dejó de producir el maíz y el trigo y está produciendo soya para el mercado de China, y lo mismo va a suceder con Brasil, sobre todo a partir del conflicto que hay entre Estados Unidos y China en los últimos 2019. Ahora pasemos a algunos de los productos, la situación de los países productores de maíz y de trigo. Aquí vemos en la gráfica de cómo México va a estar, a pesar de que nuestra base de la alimentación es el maíz, o sea, no podemos entender la alimentación, la dieta de México, sino los platillos, la cocina en México, si no tendemos al maíz. Pero encontramos que uno de los principales productores de maíz aquí en 2017 tenemos a Estados Unidos, mientras que México lo tenemos a muy abajo. China la tenemos en segundo lugar. Aquí, para ir complementando, en el último año hace un año salió los datos ya más recientes, volvemos a encontrar a China, a Estados Unidos, a China continental, a Brasil, a Argentina, mientras que en México lo encontramos muy abajo después de la India. Vemos aquí Brasil, Argentina. Y incluso encontramos a la Federación de Rusia. En cuanto al maíz, en cuanto a las importaciones, pues encontramos que México importa, aquí tenemos las importaciones que fueron aumentando de maíz, y acá tenemos a Japón, que también es un importador de maíz por arriba de México. Las importaciones en 2020 de México, pues le encontramos en México como principal importador ahora en 2020, por arriba de Japón, y aquí pues vemos la cantidad de cómo fue aumentando las importaciones. En 2018 fue de 17 y 2020 disminuyó un poco las importaciones de maíz por parte de México. Los países exportadores de maíz, pues tenemos a Estados Unidos nuevamente, mientras que México no aparece. Brasil aparece, incluso estamos viendo cómo se incorpora a partir del 2000, y aún cuando tiene una disminución, bueno, está ahí entre los principales exportadores de este maíz. Aquí, otra vez como el exportador, encontramos a Estados Unidos, a Argentina, a Brasil, a Ucrania, y a Rumania, Francia y así sucesivamente. Productores de trigo. En productores de trigo tenemos a la China continental, tenemos a la India, según los datos de la FAO, tenemos a Estados Unidos, que aquí se ha mantenido más o menos estable y en el 2017 bajó un poco.
tenemos a Canadá y tenemos a Argentina, que tendió a aumentar. Los productores en 2020 de trigo, pues tenemos a China continental, tenemos aquí a la Federación de Rusia, antes está a la India y a Estados Unidos. Y acá tenemos a Ucrania, también dentro de la lista o de los grandes productores de estos granos. Aquí vemos en el caso de México, pues volvemos en el caso de las importaciones, pues tenemos a Japón, tenemos a México importador de granos, la China continental pues ha ido variando, no ha sido constante su participación, pero más o menos sí ha sido constante la presencia de Estados Unidos. No, perdón, las importaciones, ¿no?, de Japón han sido más o menos constantes. Los principales importadores tenemos a Indonesia, Turquía, Egipto, China, Italia, y bueno, México está por ahí, pero hasta aquí nada más logré tenerlo entre los principales importadores. La gráfica de México por países de exportación de trigo, tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos, tenemos a Canadá, tenemos aquí a Francia, y México apenas aparece en algunos años. Brasil apenas ha ido incorporando. Argentina la tenemos acá también como exportador de trigo. Es históricamente uno de los países exportadores de América Latina de este producto. Y como principales exportadores de trigo, pues tenemos en 2020, que son los datos más recientes que se encuentran en FAO-Stat, a Rusia, a Estados Unidos, a Canadá, Francia, Ucrania, Australia, Argentina, Alemania, Polonia y Kazajistán. El coeficiente de dependencia, aquí tenemos a México con relación al resto de los países que están Estados Unidos, México, China, Canadá, que ha sido de menos, 0.0. Salvo de Brasil, que hubo un tiempo que importó, pero revirtió esta situación, era de casi no importan, al contrario, están exportando. Países de América Latina, recientemente ICA menciona que además de Brasil, en donde aumentaron las exportaciones de soja a China, desplazando a Estados Unidos, el grupo de Argentina, Belice, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Paraguay aumentó sus exportaciones agrícolas durante los meses de la pandemia del COVID-19 entre marzo y julio, con respecto al mismo periodo de 2019 de 722.5 millones de dólares a 2.6%. Análisis prospectivo. Siguiendo los planteamientos de Haynes, Rubio, Michael, Fletes y otros autores, Rapallo entre ellos de la FAO, mencionan que al Estado mexicano, nos hace pensar que al Estado mexicano se le plantea el desafío de repensar su política agrícola y orientarla a la soberanía alimentaria para rescatar el consumo local de alimentos saludables, culturalmente adecuados y accesibles para enfrentar el problema de obesidad entre la población adulta e infantil que ha ocasionado por el consumo de alimentos industrializados altos en niveles de nutrientes críticos como azúcar, grasa y sal, que son elaborados la mayor parte por las corporaciones transnacionales, para superar también la autosuficiencia, para recuperar la autosuficiencia alimentaria y para mantener el equilibrio entre los sectores agroempresarial y agrícola tradicional. Ahora bien, ¿qué entendemos por soberanía alimentaria? La definición fue propuesta por la Vía Campesina y esta Vía Campesina, que es un movimiento internacional, en 2007 lo va a plantear como la defensa del derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos en forma sostenible y ecológica, y del derecho a decidir su propio sistema alimentario productivo. Esto
pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Incluye y defiende los intereses de las futuras generaciones, ofrece una estrategia para resistir, desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, para encauzar los sistemas alimentarios agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a ser gestionados por los productores y productoras locales. Esta vía campesina, que este movimiento se integró en 1993 por organizaciones de 81 países. En México se encuentran algunas de estas organizaciones asociadas a la vía campesina, por ejemplo, la campaña Sin Maíz No Hay País, el campo no aguanta más, la Convención Indígena Campesina y Popular y la Organización Campesina Emiliano Zapata, Coordinadora Nacional Plan de Ayala OCES, con sede en Chiapas, México, la que se integra por 5,000 campesinos mayoritariamente indígenas. Cada organización desde sus espacios sociales ha intentado concientizar a la sociedad de la importancia de construir la soberanía alimentaria desde la propia colectividad campesina. Por ejemplo, la OCES ha realizado actividades de capacitación sobre alimentación, medio ambiente y sistemas sociopolíticos, y en 2006 organizó la Feria de Semillas de Maíz Derivado. Estas ferias de semillas no solamente es en Chiapas, sino que existen en muchos lugares, por ejemplo, en la propia Argentina también se está llevando a cabo. Supongo que también debe de estar en el Perú, en San Cristóbal de las Casas. También se han llevado a cabo estas ferias en donde los agricultores intercambian semillas o bien reciben las semillas de maíz, de frijol. Aquí según en una entrevista, dijeron que el entrevistado en Argentina recibió la semilla de un tomate que le fue enviada desde México y a veces lo utiliza para hacer mermeladas. El papel de las mujeres en la vía campesina o la soberanía alimentaria toma en cuenta mucho la presencia de las mujeres. ¿Por qué? Arturo Ferrara González, integrante del Desarrollo Alternativo Indígena, que promueve la defensa de la milpa, señaló que su papel es importante porque las mujeres seleccionan las semillas, la cuidan, la almacenan y la siembran. Saben cuál sirve para hacer el atole y cuál aguanta las plagas, porque cada semilla tiene una historia familiar. Incluso la agricultura surge con la selección de semillas de las mujeres. Arturo usa la frase "ya están polinizados" cuando se refiere a los jóvenes que ahora están en los programas de Sembrando Vida, y esto lo hace para referirse a quienes ya acuerparon, dice él, los saberes, a quienes ya los tomaron y los siguen esparciendo, repartiendo, porque para eso están vivos. Esa es la colectividad asociada a la milpa. Aquí vemos algunas de las variedades de maíz que existen en México, como también existe una gran variedad de papa en el Perú. Entonces vemos aquí la cantidad de maíces de colores. Aquí les muestro lo que es la milpa, y una milpa en donde se aprovechan las plantas que van a estar en su entorno, que van a estar esparcidas en torno al maíz, que van a ser desde, por ejemplo, las verdolagas, que es una plantita, quintoniles y muchos otros, romeritos, nabos. Y la milpa, dice, es la principal especie de la milpa es el maíz, y suele estar acompañada de cultivos como el frijol, la calabaza, el tomate, el chile, la hierba y el olor, hierbas de olor. Con la revolución verde, con el monocultivo, en muchos lugares se tendió a disminuir la milpa. O sea, con el monocultivo, el sistema de monocultivo no acepta precisamente esa asociación de cultivos en torno al maíz. Es un sistema de agricultura de policultivo, de semillas en un solo espacio. Las ventajas: mantiene la diversidad de la alimentación, no desgasta los suelos y forma un ecosistema completo. Pero también la milpa tiene implicaciones económicas, agrícolas, técnicas, pero también tiene implicaciones culturales, religiosas y sociales. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando tan solo un ejemplo
de las principales razas de maíz que hay en solo una de las entidades federativas del país, que está en el sureste. Y veamos todos los colores de maíz, los tamaños, y que van a corresponder a diferentes regiones de la propia región de Oaxaca, de la propia entidad de Oaxaca. Y que eso, si se sigue con, si no se cuida, si no se protege, tendería a desaparecer. ¿Qué garantiza la soberanía alimentaria? Uno, el ejercicio de varios derechos universales como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación saludable, el derecho a decidir qué comer, cómo producir alimentos básicos y garantizar su acceso acorde a las necesidades locales, regionales, la cultura y los ecosistemas. Asegura el derecho a proteger los cultivos nativos y con ello la biodiversidad. El ejercicio de este último derecho enfrenta la privatización del conocimiento local, como dicen Hernández Villaseñor, y recupera los saberes y conocimientos de los campesinos y de las campesinas. Reflexiones finales. Probablemente pensar en la soberanía alimentaria sea una utopía colectiva, pero las utopías se alcanzan. En este caso, con la acción de los distintos actores sociales que intervienen en un proceso social como es la alimentación. Hasta ahora, las experiencias de los grupos sociales, si bien no han revertido el orden agroalimentario mundial, abonan un campo fértil de posibilidades de acción autogestiva de las comunidades campesinas en favor del desarrollo endógeno y de la sostenibilidad ecológica a partir de la reflexión e intercambio de saberes, conocimientos y prácticas culturales orientadas a la alimentación saludable. La experiencia de las organizaciones que están por la vía campesina, por ejemplo, como lo muestra la OCES en CENAPA, muestra que la transformación de la realidad es a partir del control local y regional, por lo que la soberanía alimentaria no se construye desde la hegemonía, sino desde la subalternidad, sobre la base del diálogo de saberes entre campesinos y entre los campesinos y los representantes gubernamentales y académicos. Este es otro tema que va a quedar en el tintero y en esta mesa, y sobre lo que en cada país hay que reflexionar y discutir y proponer acciones de acuerdo a los contextos, no solamente nacionales, globales, sino que también a los contextos locales y regionales. Gracias. Muchas gracias a la ponente, la doctora Luz María Espinosa. Gracias por la importante ponencia que no solamente llama la atención, sino también es una alarma, ¿no? Frente a los acontecimientos que vienen ocurriendo, no solamente a nivel de México, sino a nivel del Perú. Hemos tenido una clase esta y la anterior, en la que hemos conversado con la comunidad aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y de Derecho, donde hablábamos justamente de la gran diversidad de papas que teníamos, como bien lo has mencionado, y no me había puesto a pensar en la relación que hay justamente entre la defensa de la soberanía y la relación con la biodiversidad. Seguramente ya harán más preguntas al respecto. Muchas gracias a la doctora, y después de la ponencia de la doctora Montserrat tendremos seguramente preguntas para que pueda ampliar un tanto más el discurso. Muchas gracias, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ahora a continuación tenemos a la doctora Montserrat Salas Valenzuela, que va a presentar la ponencia Niños y Niñas, protagonistas del cambio alimentario en un huerto escolar. Ella es investigadora en ciencias médicas en el Departamento de Estudios Experimentales del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá desde hace más de 30 años. Antropóloga social por la NAH, maestra de Antropología Social en la línea de investigación Antropología Médica por la CIESAS DF y doctora en Ciencias Sociales por la Colmich. Principales temáticas de investigación: salud, alimentación y género, con especial énfasis en alimentación infantil, con amplia experiencia en investigación-acción con comunidades de sectores marginales, urbanos, rurales e indígenas. Asesora clínica de la licenciatura de Nutrición Humana de la UAM Xochimilco, docente y tutora de posgrado de las Ciencias Médicas y Ontológicas y de la Salud de la UNAM. Damos la bienvenida y agradecemos la presencia, por supuesto, de la doctora Montserrat Salas. Muchas gracias. Bienvenida aquí a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, un gran agradecimiento, profesor Manuel Loaiza, por esta gran iniciativa. Agradezco también a mi colega, la doctora Luz María Espinosa, que me haya invitado, y pues a mi otra colega, la doctora Liliana Ruiz, quien me honra
pidiéndome que hable en su nombre de un proyecto del cual ella es responsable, pero que me ha permitido colaborar estos últimos años. Entonces, dicho esto y agradeciendo que Luz María haya dado ese panorama tan amplio, tan macro del tema alimentario, yo me voy a permitir compartir con ustedes una experiencia micro, pero pues ya sabemos que lo local y lo particular, en la medida en que se hace colaborativo y se vuelve como un modelo a aplicar a través de políticas públicas, pues nos inspira a seguir haciéndolo. Entonces voy a compartir pantalla, si me lo permiten. Una disculpa, ahí voy, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. ¿Me indican, por favor, si es visible? Sí se puede ver. Habría que ver si puede cambiar la diapositiva, a ver si se queda pasmada la... Ah, excelente, sí se puede. Todo va, todo va. Entonces, el proyecto, le llamamos proyecto, pero en realidad es una actividad que viene realizándose hace más de 5 años, inicialmente solo dentro de nuestro instituto, el instituto conocido como Nutrición, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde elaboramos tanto Luz María como yo, y recibe apoyo económico a partir de hace un par de años a través de la Fundación Río Arronte aquí en México. El proyecto en general empezó llamándose Niños y Niñas Protagonistas del Cambio Alimentario en un Huerto Escolar. Y el subtítulo tiene que dar cuenta de la importancia del trabajo en equipo y que este proyecto en particular se encamina a prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil. Como les mencioné, la responsable y quien ideó y quien lidera el proyecto es la doctora Liliana Ruiz Arregui, quien también trabaja en nuestro instituto, pero en otro departamento, y que me invitó a colaborar con ella. Entonces también es una muestra de un trabajo de corte interdepartamental en una misma institución. ¿Cuál es la preocupación fundamental con la que empieza, digamos, este proyecto y otros? Pues esta vergonzosa aseveración, que México ocupa el segundo lugar en obesidad adulta y el primer lugar mundial en obesidad infantil. Tengo acá una concentración de la información más reciente. Ustedes pueden ver aquí desde la ENSANUD es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que se viene realizando, digamos que periódicamente, pero particularmente a partir del año 2016 se viene haciendo cada año a través de otro de los institutos nacionales en México, que es el Instituto Nacional de Salud Pública. Esta ENSANUD nos permite comparar, pues desde el año 99, como ustedes ven, pero particularmente estos últimos 3 años, 2018 y 19, 20 y 21, de la población en edad escolar, que es nuestra preocupación en este proyecto. ¿Qué tenemos 2018-2019? Que a nivel nacional tenemos 35.5% de prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad combinadas en esa población, que este número sube en los siguientes año y medio, 2 años, hasta 38.2, y que en el 21 disminuye un poquito, pero no deja de ser preocupante que prácticamente 3 de cada 10 infantes o escolares de 5 a 11 años de edad presentan sobrepeso y obesidad. Y esto claramente es una preocupación de la salud pública local, nacional, y pues nos obliga a decir
¿qué hacemos a partir de esto, ¿no? Entonces, lo primero es tratar de reconocer las causas que generan esto de que sea tan penoso este primer lugar. Y ciertamente hay dos principales causas, que son los cambios en la forma de alimentarse de esta población, y esos cambios también podemos tomar, como dice Luzma, es un tema que queda en el tintero, de dónde provienen estos cambios, ¿no? Del gusto personal, de la disponibilidad comercial, de la disponibilidad a nivel nacional, de la oferta, en fin. Pero digamos que en concreto hay un cambio muy visible en la forma de alimentarse de esta población y junto con esa modificación, una disminución muy considerable en la actividad física. En particular, en esos cambios en la forma de alimentarse, los datos recientes que tenemos es que el 77% de las niñas y niños en edad escolar no consumen verduras diariamente. ¿Por qué es preocupación de quienes estudian los temas alimentarios y nutricionales? Porque el consumo de vegetales, de frutas y verduras realmente lo que aporta para el bienestar individual y colectivo es muchísimo. Aquí ustedes lo tienen y se considera que la edad escolar es realmente una ventana de oportunidad para incorporar gustos y por lo tanto construir y favorecer hábitos de alimentación saludables. Entonces tenemos el problema serio, que es el incremento de sobrepeso y obesidad, y una posible solución a favorecer, propiciar el consumo de vegetales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, en qué consiste este pequeño proyecto que puede aportar a este cambio alimentario y por tanto una mejora, un bienestar alimentario de la población escolar? Es lo que llamamos huerto escolar integral. Es decir, algún trabajo relacionado con el cultivo en el ámbito escolar, pero que contempla una visión integral. ¿Por qué decimos integral? Porque hay actores involucrados, porque hay actividades muy definidas y porque se parte de principios muy específicos de trabajo. ¿Qué actores? Pues obviamente niñas y niños en edad escolar, que son la población a la cual se accede en los centros escolares. Pero también hay otros actores que serían nuestro propio instituto, es decir, con personas que tenemos, profesionales que tenemos experiencia en trabajo comunitario, sean estas comunidades marginadas, escolares, a nivel rural, a nivel urbano, en fin. Pero también el colectivo de maestras y maestros que son eje principal en esta propuesta, porque no se trata de que las investigadoras del instituto estemos todos los días del año, sino de compartir esta experiencia y este modelo de propuesta con maestros, maestras y otro personal de la escuela. Cuando decimos otro personal, quiero referirme, por ejemplo, no sé cómo se llama en Perú, pero serían las personas que quedan encargadas de la escuela en época de vacaciones o en fines de semana, personas encargadas de la limpieza, del cuidado, en fin, ¿no? O incluso en aquellas escuelas que cuentan con la posibilidad de una cocina escolar, pues aún más, ¿no? Y ciertamente ampliando el concepto escolar hacia madres y padres de familia que constituyen esta comunidad educativa en la cual se conforma el huerto escolar integral. A grandes rasgos, ¿cuáles son las actividades que se realizan? Lo voy a detallar un poquito más adelante. Básicamente son 3 talleres. Un taller de nutrición y salud, un taller de creación y cuidado del huerto y un taller de técnicas culinarias. ¿Sobre qué principios trabajamos? Sobre lo que ustedes tienen en pantalla. Promover la salud, es decir,
el cultivo de alimentos y la alimentación promueven la salud y el bienestar. El trabajo en equipo, el protagonismo de la población infantil, obviamente el cuidado de la naturaleza, también la equidad de género y de edad, y la creatividad para resolver problemas y generar alternativas en el marco de lo que es el huerto escolar integral. Voy a hacer mención a algunos principios de trabajo, comenzando con el de equidad de género y edad, mencionando algo que fue con lo que empezamos a trabajar. Aquí se involucran niños y niñas por igual. La educación escolar pública a nivel de primaria en México básicamente trabaja con escuelas mixtas, es decir, niñas y niños por igual, y en el huerto escolar ellas realizan actividades de fuerza y concentración, ellos realizan actividades de técnicas culinarias. Nadie queda excluido de ninguna actividad, pero tampoco pues tenemos que obligarlos a hacer ninguna, ¿no? Ay, perdónenme, discúlpenme, no sé cómo regresar aquí. Estas actividades no están formalizadas en el aula. En realidad, cuando se sale al huerto, prácticamente todo es un juego, pero se convierte en pedagogía para las principales asignaciones y responsabilidades que les demandará la vida adulta. Es decir, si reconocemos el sistema de sexo y género como un programa pedagógico estructural en la vida social, donde se asignan actividades muy específicas y separadas para hombres y mujeres, pues en los huertos lo que hacemos es construir una nueva pedagogía colaborativa donde no hay actividades separadas por sexo. La tarea específica no es lo importante. Lo que importa es cómo lo hacemos. Y este es un principio de trabajo que hemos sostenido a lo largo de todos estos años. Tenemos también el principio del protagonismo, no solamente la participación infantil, sino que esta participación sea protagónica. Se toma un poco de distancia de la idea más general que existe o convencional de el huerto, el aula o la zona verde solo como un efecto demostrativo. Así, vean cómo crecen las plantitas, observen y reflexionen. El huerto escolar integrado sí contempla el efecto demostrativo, pero lo rebasa en el sentido de que se plantea un papel protagónico para que las niñas y los niños hagan y decidan qué hacer en ese huerto, siendo responsabilidad de las personas adultas, aparte de cuidar a los chicos y chicas, favorecer, incentivar, propiciar, potenciar su expresión y que pongan en práctica sus propios puntos de vista. Y en ese sentido, también se reconoce que el momento, digamos, de 5 a 11 años, pues es un movimento de crecimiento y desarrollo, pero es un momento de plenitud, es un momento de vivir el presente. No es solamente que se están preparando para vivir una futura vida adulta, sino están viviendo este presente en el cual pueden hacer y pueden decidir. Y entonces esto modifica la visión tutelar de la infancia, así de que las personas adultas solo tenemos que cuidar a los infantes para que crezcan bien, porque luego van a ser adultos, sino propiciar el derecho que tiene la infancia a ejercer todo su desarrollo en el hoy. Obviamente, de la mejor forma posible, ¿no? El trabajo en equipo es otro de los principios. Entonces, pues queda claro que si alguna actividad no se puede hacer solitos, pues es el huerto. Y entonces se mezclan en los equipos no solo los esfuerzos, sino edades y experiencias. Implica a fuerzas este trabajo en equipo solidarizarse, trabajar colectivamente
Pero trabajar en equipo no quiere decir que todos somos iguales, sino que hay que respetar las individualidades, las particularidades, integrar a aquellos niños o niñas que tengan diferencias a lo que sería el colectivo. Y nuevamente, no importa tanto la tarea, sino la forma en que llegamos a concretar esa tarea. El principio del trabajo en equipo es un principio sencillo, es un principio que se promueve en la educación pública en México y en todos lados. Y básicamente este principio sencillo en los huertos permite que internalicen como una forma de poner en práctica este concepto de equipo. Otro de los principios, y me voy a tomar aquí un momentito, es colaborar para resolver problemas y desarrollar alternativas. Es decir, superar esta idea de que la educación o quien educa lleva la verdad y el concepto y se queda ahí en el salón de la escuela. La verdad es que el huerto integrado puede ser un puente de conocimientos y experiencias más allá de la escuela, más allá del aula. Y eso hace que otros actores sociales puedan integrarse y puedan comprender estos mismos principios con que están trabajando niños y niñas y puedan reproducirse en casa o en el ambiente de la comunidad escolar. Sin restarles el protagonismo, reitero, favoreciéndolo, pueden entonces construirse, inventarse formas de trabajo que van más allá del huerto mismo, del aula o de la escuela, y se pueden ir a la casa y a la comunidad. Ciertamente los huertos demostrativos trabajan con este principio, que es el cuidado de la naturaleza, respetar y conocer los ciclos de vida y favorecer la salud ambiental. En el caso de los huertos, lo reconocemos como un espacio vivo, donde experimentamos sentidos, donde nos quedamos pensando en lo que estamos observando. El contacto con la naturaleza es consciente, sí es contemplativo, pero también es activo, y sobre todo en esa conciencia se reconoce la influencia de todas nuestras acciones sobre la tierra y sobre los frutos. Por supuesto, la importancia del uso no destructivo de la naturaleza. En este grupo de edad hay, así como una ventana de oportunidad para modificar sus formas de consumo, también una ventana de oportunidad para reconocer su papel en la naturaleza. Y la manera en la cual se concreta, digamos, esa forma consciente de contacto con la naturaleza, pues es generando un vínculo emocional con el trabajo que se hace en los huertos y reconocer todas las experiencias positivas, cómo producimos alimento, cómo lo compartimos, y por tanto este vínculo emocional en positivo se reconoce como una contribución a prevenir problemas de salud como el sobrepeso y la obesidad. Y algo muy interesante que también adelantó Luz María tiene que ver con las semillas, porque la forma de darle continuidad a la vida pues es a través de las semillas. Y cuando logramos en los huertos no solo la producción y el consumo, sino también la recolección de las semillas para reproducir, realmente es un aprendizaje del ciclo completo por parte de los niños y el respeto y el atesoramiento de lo que son las semillas producidas de manera completamente orgánica. Obviamente el uso racional del agua, la protección de todo el ecosistema y
principio, pero también una valoración de la vida que tiene que ver con la paciencia. En este mundo que todo va tan rápido, tenemos que esperar con paciencia eso que brota a través de nuestro cuidado. Entonces, de manera muy general, basándonos en nuestra preocupación sobre el sobrepeso y la obesidad y en estos principios y otros que mencioné, los objetivos del proyecto van encaminados a aspectos preventivos, a aspectos educativos, a estrategias colaborativas y a la toma de decisiones de niñas y niños para convertirse en protagonistas del proyecto. Me regreso un momentito por si quieren leer con un poquito más de cuidado. Básicamente estos son nuestros propósitos y nuestros objetivos. Entonces, ¿con qué actividades tratamos de ir cumpliendo todos estos propósitos y objetivos? Se los menciono aquí en paquete. Son los 3 talleres a los que hice mención previamente, que son el taller de nutrición y salud, que contempla 8 sesiones que van rotándose, el taller de creación y cuidado del huerto integrado, que es todo lo necesario para que el huerto funcione, y el taller de técnicas culinarias, que es lo que los niños llaman preparar la ensalada, ¿no? El taller de nutrición y salud, el primero, pues tiene que ver con los conceptos importantes de nutrición, de alimentación, desarrollados de manera pertinente a la edad de los grupos, con técnicas participativas, muchos juegos, etc. El taller de creación y cuidado del huerto escolar, pues como ustedes pueden ver aquí, se diseña, se organiza, se siembra, se cuida, etc. Y el taller de técnicas culinarias, pues es manejo de los alimentos, limpiarse las manos, manejar utensilios de cocina, preparar y consumir colectivamente. Estos 3 talleres son la base de las actividades que integran el proyecto. Entonces, ya en fotos, pues aquí está una primera mirada sobre qué es el espacio que se destina al huerto. Los niños van limpiando, van marcando el espacio del huerto, luego van sembrando, reciben la información sobre lo que están sembrando a través de los promotores en salud. Fuera del huerto están, como les mencionamos, los talleres de salud y nutrición. Ahí están jugando igual con otros materiales educativos que se refuerza mutuamente lo que se explica en el huerto con el taller de salud y nutrición. Y esta es la parte que suele gustarles mucho, que es la preparación colectiva de la ensalada. Es decir, lo que se va cosechando en el huerto se prepara colectivamente. Ustedes pueden ver aquí niñas y niños de diferentes edades con sus tablas sobre las que pican, manejan cuchillos para cortar. Hay todo un trabajo de preparación y entrenamiento de cómo manejar este utensilio. Hay supervisión, obviamente, y en esa cubeta, en ese balde grande, se van echando los diferentes ingredientes y luego se mezclan y se ponen en estos pequeños vasitos y en grupo le van sirviendo a sus compañeros y ahí cada quien se sienta con su vasito y su cuchara, que por cierto son reciclables, previa sanitización y todo, y entonces se cierra el círculo completo de todas las actividades de los 3 tipos de talleres. Obviamente hay una evaluación una evaluación de tipo cuantitativa a través de la antropometría y las dietas, el consumo, etcétera. Por ejemplo, una forma de evaluar es el recetario que se elabora colectivamente,
Obviamente hay registro fotográfico, pero también una bitácora de producción, cómo nos fue en el huerto, ¿no? Cuántas semillas sembramos, cuántas crecieron, cuántas cosechamos, cuáles consumimos, en fin. Entonces, es una evaluación de corte cuali cuantitativo, que es por escuela, por grupo y por todo el proyecto. Se han producido muchos materiales, por ejemplo, este manual de nutrición y salud que contempla parte del plato del bien comer y básicamente son como ideas y tips para la edad infantil de cómo comer mejor. También hay un manual elaborado colectivamente para crear y cuidar el huerto, claves para que los alimentos sean limpios, higiénicos, inocuos. Por ejemplo, hay un manual de plantas aromáticas y medicinales que se usan en México, un semillero escolar, y entonces los niños van clasificando y conociendo mucho de la semilla y de la planta y de cuánto tarda en crecer, y un manual que clasifica y da características de la verdura, de las plantas que son verduras, cómo brotan, cómo es su raíz, cómo es su tallo, cómo es su hoja, qué es lo que se come, qué es lo que no se come. El terror de los huertos, que son las plagas, como este caracolito que se come lo que está cultivado en el huerto, y trabajamos mucho con los niños para que no se espanten por las plagas, ¿no? Las plagas también son vida y encuentran cosas muy ricas que comerse ahí en el huerto. Entonces, ¿cómo controlar y cómo prevenir estas plagas que forman parte de la vida y del ciclo de un huerto? Y este es el material que a mí me gusta más en lo personal, porque se llama Mis ensaladas del huerto. Y son recetas que fuimos recopilando a lo largo de estos años de las ensaladas que más les gustaron a los niños y niñas, y les fueron poniendo nombre a esas ensaladas. Entonces, todo este material está disponible, siempre y cuando se den los créditos, obviamente, y efectivamente son una forma de evaluar el desarrollo del proyecto. Quiero compartir con ustedes, si me lo permiten, un par de testimonios. Espero lograrlo, profesor. Un segundito. Son muy cortitos, ¿eh? Claro, claro, adelante, por favor. Gracias. Bueno, sobre el huerto. Se puede compartir, igualito es, en la flechita. Sí, muchas gracias. Fue una experiencia inolvidable que tuve con las personas que me asesoraron sobre cómo tener un jardín, cómo alimentarse adecuadamente. Y fue algo grandioso porque yo no sabía algunas cosas que me platicaban y participaba mucho. Lo que yo les quiero decir es que hay muchas cosas que nos enseñaron sobre la comida, el proceso del bien comer, los nutrimentos que tiene la comida y cómo regar un jardín, las medidas que tienes que tener, los instrumentos que tienes que usar, cómo los debes usar, lo que tienes que hacer. Por ejemplo, a mí me enseñaron que los gusanos fue algo muy divertido que yo hice, es cavar en la tierra para sacar a los gusanos y ponerlos en verduras y frutas para que ahí comieran. Y me explicaron que los gusanos no eran malos para el huerto, que nos ayudaban. ¿Y esto? Ok. Oye, espérame, y para otros niños de otras escuelas, ¿qué te gustaría decirles sobre el huerto? Que el huerto es una parte importante de la educación, porque es nuestra fuente y los nutrimentos necesarios que diariamente necesita nuestro cuerpo. Ok, oye,
Bueno, pues ese es uno de los testimonios y voy a regresar. No, no voy a regresar todavía. Perdón. Discúlpenme, no soy muy ducha en el Meet. Bien, nada más para culminar esta pequeña presentación, pues llevamos varios años en esto, entonces, ¿cuál es el futuro? Y el futuro es escalar esta propuesta, este pequeño modelo de huerto integrado escolar, capacitando ahora a maestras y maestros como capacitadores. Justamente en este momento hay la posibilidad de que en 50 escuelas públicas de la Ciudad de México se pueda aplicar el proyecto y el trabajo nuestro entonces será ahora capacitar a las personas que queden a cargo de esto e ir valorando la forma en la cual se pueda incluir ya no solo como huerto demostrativo, como está en los programas escolares, sino como un huerto integral, ¿no? Donde realmente el consumo de la ensalada, es decir, de lo que se produce, se incorpore como forma de reconocerlo como un espacio vivo. Y en este momento sí tenemos un huerto demostrativo en nuestro instituto, ese sí es demostrativo para todos los pacientes que van al hospital y a todos los trabajadores. Tiene una parte de hierbas aromáticas, hierbas medicinales y también de plantas, frutas todavía son muy poquitas, pero sí verduras comestibles. Entonces, son actividades sencillas, llevan tiempo y lo que más importa es el convencimiento de la importancia que una pequeña acción colectivizada puede tener en esta generación que viene creciendo. Son nuestros datos de la doctora Liliana Ruiz Arregui y el mío, y quedamos a sus órdenes para cualquier contacto posterior, por supuesto a través del doctor Manuel Loaiza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la ponencia, doctora Montserrat Salas. Muy importante, muy cálida además, no solamente por la ponencia como tal, sino por los resultados. Suma trascendencia en cuanto a la participación de los y las niñas y los niños. Muchas gracias, muchas gracias. Aprovechamos para que puedan hacer las preguntas. Aún no han puesto las preguntas. Las preguntas son por escrito en el chat. Por favor, escriben para poder sistematizarlas. Hagan las preguntas por escrito por el chat de manera que se puedan leer. Brevemente, unos comentarios, preguntas a la primera ponente, a nuestra amiga, la doctora Luz María Espinosa Cortés. Un comentario se dice aquí: ¿es la dependencia alimentaria una estrategia biopolítica del poder de unos países sobre otros? ¿Los derechos humanos no tienen alguna manera de neutralizar estos abusos? Sería un primer comentario. Y a la segunda ponencia, la doctora Montserrat Salas Valenzuela, el espacio público ha sido intervenido por empresas privadas y por el propio Estado, impidiendo nuestra relación con el campo, naturaleza e incluso la posibilidad de constituir huertos escolares. ¿Qué hacer frente a este problema? Tonucci, por ejemplo, hablaba de la ciudad de los niños, ¿no? Y la importancia que tienen de la conquista del espacio. Sería una segunda reflexión. Empezamos entonces con la doctora Luz María sobre la primera pregunta, comentario. Sí, yo creo, pues sí, como ya he mencionado, uno de los grandes problemas y que se ha notado, es que el ejercicio del poder a nivel geopolítico es fundamental. Ha sido fundamental para transformar el sistema alimentario, agroalimentario de los países. Es decir, no es algo nuevo. Yo creo que si hacemos, pues decía que todos los países, si hacemos todo un rastreo histórico, un contexto histórico, todos los países, las regiones han jugado un papel
determinado dentro de todo un sistema. Para mí, desde mi punto de vista, yo no puedo entender todo lo que está pasando en un país de dependencia sin entender, sin explicarlo dentro del contexto de dependencia alimentaria, el cambio de las dietas, el consumo desmedido de productos agroalimentarios. El mismo México, por ejemplo, la zona de Chiapas, que era una zona agrícola, pues la Coca-Cola ha entrado y ha generado toda una serie de problemas, no solamente de obesidad, sino que también problemas de diabetes en poblaciones indígenas, ¿no? Y hay ciertas características. Si nosotros hablamos, y también ha sido un papel importante, también Chiapas jugó un papel importante en la época colonial, productor de cacao, que después pierde. O sea, nosotros tenemos que entender que el problema de nuestros países es de dependencia y que nosotros no podemos recuperar nuestro derecho a decidir qué comer, qué decidir, cómo producir, si nosotros también seguimos reproduciendo ese sistema. Yo creo que el caso que menciona Monse y Liliana, de empezar con los niños, es un granito de arena, pero también lo podemos hacer desde nuestros espacios, desde nuestra familia y sucesivamente. El caso, por ejemplo, ustedes tienen una cantidad, y yo estaba pensando ahorita en los colores del maíz que nosotros contamos en México y los colores de papa que ustedes cuentan en el Perú. O sea, toda una... Y México aportó el maíz al exterior, aunque al principio era para darle de comer a los cerdos, o sea, cuando quisieron comerlo en época de hambrunas, en algunos países les dio pelagra, porque nosotros también tenemos un sistema técnico de cómo se prepara el maíz para hacer una tortilla, que es a partir de la nixtamalización o cal. El caso de ustedes de la papa, por ejemplo, el aporte que salvó vidas a los europeos, a los irlandeses básicamente, después de una gran hambruna, no murieron porque tenían a la papa cuando antes no lo usaban y se la daban de comer a los animales, como sucedía también. O sea, pero también entendemos que debemos entender que dentro del sistema agroalimentario, ese reordenamiento constante que va definiendo y redefiniendo los papeles de nuestros países, yo creo que también tenemos que buscar a lo mejor desde nuestros espacios poder revertirlos. Claro que a veces es complicado poder cambiar esta internalización que ha llevado mucho tiempo de comer alimentos industrializados porque dan prestigio, dan estatus. Claro que yo creo que eso es una lucha, es algo que se tiene que hacer, ¿no? Empezando con nosotros. Y yo creo que los niños son llevando esto, los niños podrían ser como un detonante para recuperar nuestras dietas tradicionales, por un lado, pero también, pues no sé qué otra podríamos hacer para tratar de luchar para revertir nuestra dependencia alimentaria. La dependencia alimentaria lleva a que los países estén agarrados de la boca. Y yo creo que ha sido una de las estrategias que bien lo han entendido los países desarrollados. Muchas gracias por la respuesta, la doctora Luz María. Doctora Montserrat Salas, por favor, la escuchamos. Sí, gracias. Estaba también revisando en el chat. Bueno, ciertamente el saqueo del espacio público es algo que sobre todo en zonas urbanas y gentrificadas es muy notorio, ¿no? Sin embargo, en las escuelas siempre tienen la posibilidad de, incluso en zonas urbanas, aunque sea en macetas o en cajas, poder hacer una tierrita, un verde y eso. Y en ese sentido, esta propuesta se convierte también, no solo en un aspecto pedagógico, sino una resistencia, ¿no? Frente al concreto que nos rodea. Entonces, a propósito de esta pregunta que me dejó pensando y que agradezco,
tal vez deberíamos agregar que uno de los posibles potenciales resultados es tener poner en los niños la idea de resistirse a vivir solo en zonas llenas de concreto. Obviamente, cuando esta propuesta pudiera llevarse a zonas más rurales, donde todavía la gentrificación no es tal, siempre hay espacios, siempre hay 2 metros cuadrados sobre los que se pueda preparar la tierra para trabajarla. La siguiente pregunta que me hacían era respecto a la edad de los escolares. Esta es una pregunta muy interesante en términos educativos y de formalidad del proyecto. El proyecto empezó solo con cuarto, quinto y sexto de primaria, o sea, los más grandes, los grupos más grandes de la edad de las escuelas primarias, básicamente por la preocupación que teníamos de que se interesaran, de que del uso de los cuchillos, etc. Sin embargo, dado que la actividad es visible y está abierta, nos llamaba mucho la atención de que chiquitines y chiquitinas se acercaban, y algo que de mayor interés les resultó fue el consumo de la ensalada. Entonces, mientras más chiquitos les guste, les llame la atención la ensalada, pues es el éxito más grande del proyecto mismo. En este escalamiento del cual hablé, que va a empezar dentro del próximo mes, de las 50 escuelas en la Ciudad de México, lo que nos pide la autoridad escolar es que sean los 6 años de la educación primaria. Es decir, esos talleres que yo les mencioné tienen que ser adaptados y supervisados tanto para escolares de 6 años como de 11 años. Entonces, va a ser un reto, pero eso también va a demostrar que es posible puentear toda esta información haciendo adecuaciones de corte más metodológicos. Y no sé, profesor Manuel, si me permite responder la otra pregunta que está en el chat, o le doy la palabra a Luz María. No, adelante, doctora, por favor. Gracias. Muchas gracias. Me hace la pregunta respecto a que no observan en los 8 temas del taller de salud y nutrición nada que tenga que ver con aspectos, digamos, de la salud mental o de la preocupación que implica el vivir con un posible estigma de esta población. Efectivamente, no hay un tema específico que se refiera a la salud mental. Sin embargo, toda la metodología del taller, de los 3 talleres, es completamente que propicia los aspectos lúdicos de la relación con la comida. No las restricciones, no las preocupaciones. Entonces, me atrevería yo a decir que subyace en el diseño de todas las actividades una forma positiva, una emoción positiva, un juego detrás y llevarse bien con la comida, gozarla y disfrutarla. Entonces, sería mi respuesta. Gracias. Gracias por sus preguntas. Muchas gracias. Gracias por la respuesta que nos da la doctora Montserrat. Hay varias preguntas también para la ponente Luz María. A ver, una primera es de Yasmina Costa. Según lo que entendí, el problema de la crisis de alimentos es un problema también de identidad y es un reflejo de la pérdida de la misma en los países en desarrollo. ¿Qué estrategias propondría para traer de vuelta el pensamiento de autosuficiencia alimentaria sin que sea desestimada por las autoridades de gobierno? Gracias. ¿Está el audio? Sí, ya. Yo creo que todas las preguntas que van acá, muchas de las que me hicieron van relacionadas. Pues es muy complicado en este momento. ¿Qué estrategias para recuperar, más que nada, para recuperar la soberanía alimentaria? Pues, por lo pronto, recuperar la soberanía alimentaria es como lo había planteado hace un rato y que la vía campesina está promoviendo.
empezando a veces por y un ejemplo es de Monse, pero empezando a veces por la casa misma, ¿no? Empezar a producir sus alimentos en una pequeña parcelita, en una maceta. Esto ya sería como un aporte para la recuperación de esa soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, como se plantea, no va a venir desde arriba, no va a venir desde el Estado, no va a haber, aun cuando estuviera ese concepto en el discurso del Estado, en la práctica sabemos que eso va a no cumplirse, a no lograrse, porque las políticas de los propios gobiernos están vinculadas a las políticas que marca a nivel internacional. Si no, o sea, tienen que cumplir con el papel país. De nosotros, por eso les mencioné hace un rato, los cambios que nosotros pensamos no vienen desde arriba, los cambios tienen que venir desde abajo. Y nosotros mismos, desde la colonia, desde el barrio, desde la comunidad, tenemos que empezar a buscar estrategias. O sea, que nuestra acción, nuestra participación, nuestra acción sea participante. Dejar de pensar que va a tener que bajar esas soluciones para esto desde arriba. Nuestras soluciones tienen que generarse desde abajo, desde nuestras propias organizaciones, de familiares, de familia, del barrio, a producir que un huerto, alguien puede producir, no sé, tomate, el otro puede producir calabaza o el otro papa, sobre todo esto es en las zonas urbanas, y podían crearse sistemas de intercambio, intercambio papa por tomate, y así sucesivamente, y desde ahí ya se empiezan ese movimiento. No se diga si se puede hacer un movimiento más amplio, más en donde se defienda al menos el derecho a producir en ese momento. Es a partir de ese momento que nosotros estaríamos defendiendo nuestro derecho a tener productos libres de agroquímicos, de producir nuestros propios alimentos, pero también nuestro derecho a defender nuestra propia cultura. Y creo que las cosas, siempre hemos pensado que la acción participativa es muy importante, y esa acción participativa no va a venir desde arriba, tiene que venir de arriba para abajo. La soberanía alimentaria de nuestros países, pues tendría que venir desde abajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Pues va a ser más complicado, pero puede llevar, porque te decía, la soberanía alimentaria no significa que rechacemos la intervención o el diálogo, no solo entre campesinos de un lugar o del otro, entre los vecinos de la colonia de frente, sino que también a veces de las mismas autoridades, las autoridades locales, de las autoridades regionales. Eso también implica una organización, y eso implica también acción. Creo que es a partir de ese momento. Desde abajo tenemos que mover esa motivación de nosotros y buscar esa incorporación que se llama diálogo, ¿no? Establecer mesas de diálogo, mesas de reflexión. Un grano de arena. Yo creo que, por eso decía, las utopías, pues sí, a lo mejor pudiera ser que lo estemos soñando, es una utopía, pero las utopías siempre hemos pensado que se alcanzan, ¿no? Con la acción. No sé si respondí. Gracias. Sí, claro que sí, muchas gracias. Hay dos preguntas. Hay una última pregunta de Nicole López para la ponente doctora Montserrat. Y creo que hay otra pregunta más, no sé si se respondió, que tiene que ver en parte el tema de la edad, con personas mayores de edad, o sea, que no sean niños, sino sean mayores. No sé si se respondió total o parcialmente. ¿Quiere que le lea las preguntas o las puedo leer ambas? Profesor, son las preguntas que están en el chat, ¿verdad? Así es. Sí, aquí las tengo apuntadas, si me permite, trato de hilar algunas, ¿no? Gracias. Me preguntaban que si podría esto trabajarse con niñas, bueno, con jóvenes, ¿no? Adolescentes de mayor edad. No lo hemos hecho. La experiencia que tenemos en
tanto en nuestro departamento como en el de la doctora Liliana, es con personas adultas. Entonces, todo ese rango de edad que serían adolescentes o jóvenes, muy jóvenes, al menos este proyecto no, y creo que sería una buena llamada para darle continuidad, ¿no? Aunque yo sigo pensando que la mejor y la mayor ventana de oportunidad está mientras más chiquitines estén, ¿no? Pero eso no quita que se pueda trabajar con mayores. Y luego viene una pregunta o comentario que me gustó mucho, Luz María, no sé si lo leíste, que tiene que ver con cómo complementarse estas dos miradas. Y la verdad es que agradezco mucho el comentario porque, pues porque así trabajamos en nuestro departamento, ¿no? Con miradas macro y luego con propuestas micro. Y aquí lo importante, creo yo, es tener muy claro en términos como más didácticos cuáles son los niveles en los que estamos haciendo el análisis y las dimensiones y en los que estamos haciendo las propuestas, ¿no? Claramente, la propuesta del huerto escolar es micro, es local y es desde abajo, como señala Luzma. Pero un solo huerto no va a cambiar los datos de la soberanía alimentaria. Entonces, por eso es que hay que pues hacerlos notar, compartirlo, etcétera, ¿no? Y respondo también, ¿no? Sí, pues no sé, tú súmate. Sí, yo vi esa parte, eso me salté por ello, pero mira, claro que se puede vincular. Yo creo que podemos partir incluso, metodológicamente podemos partir de lo teórico a lo práctico, a la acción, pero también a la metodología. O sea, también podemos hacer un planteamiento, a partir de una teoría, a partir de una propuesta, llevar esto a la práctica, como se está llevando a la acción, y luego regresar a lo teórico. Las teorías no se construyen, no son tampoco teorías así pétreas que ya quedan ahí, ya no, porque seríamos dogmáticos, sino que las teorías también se van construyendo y se van reconstruyendo, se van redefiniendo, y se van a redefinir a partir de la reflexión, a partir de la discusión, a partir de las experiencias que van teniendo los distintos actores sociales que van a interactuar en la solución, en una mesa o ante la reflexión de un problema. Cualquiera que este sea, puede ser de salud, puede ser alimentario, etc. O sea, creo yo que sería esto llevándonos a lo que se conoce investigación, acción participativa. Así y yo es. creo que esto nos puede, algún día a lo mejor se puede retomar ya este concepto, una discusión, una reflexión, pero eso es lo que nosotros en el departamento tratamos de ir impulsando, investigación, acción participativa. Y esa acción participativa nos lleva también a redefinir, a replantear los conceptos teóricos. Precisamente como lo están aquí planteando los chicos y las chicas, cuando hacen este cuestionamiento, pero sí habla pero a la utopía, pero pues, los niños, ya eso nos va a llevar a que es un granito de arena ante una situación, ante un problema grave que es la dependencia alimentaria, ante un problema de obesidad, ante un problema a veces de pobreza en el campo, de mujeres y campesinos, ante a veces la pérdida del ejercicio de poder de las mujeres, no sé si eso se dé también en el Perú, pero por ejemplo muchas de las mujeres en el campo de México no tienen derecho a la tierra, etcétera. Entonces, esto también ya nos lleva a replantear, a redefinir y a ver en el futuro presentar una nueva teoría. Y así sucesivamente, porque es dialéctico, es dinámico el conocimiento. Sí. Muchas gracias. Doctora Montserrat, justo ahí le iba a decir eso. Tengo preguntas, por favor. Tengo dos preguntas más, sí. Son bastante puntuales, pero yo creo que vale la pena aclararlo.
Preguntaban que si se podía llevar a zonas rurales. Les comento que el proyecto inició en una zona rural, inició en un estado que no es la Ciudad de México, que es el estado de Hidalgo, que es uno de los estados con un nivel de marginación importante. Y ahí hubo pequeños ejercicios, digamos, que hizo la propia comunidad educativa, como por ejemplo hicieron una feria de ventas de los productos que se cosechaban, porque obviamente allí, siendo una zona rural o semi-rural, la misma escuela, pues las lechugas crecían grandísimas, a diferencia de las lechugas que crecen en la Ciudad de México. Entonces se hizo una feria de ventas y el poco dinero que salía sirvió para otras semillas y todo, pero bueno, no tuve oportunidad de hablar más de esto. Y respecto en el caso hipotético de que la pandemia siga, ¿qué se haría con estos proyectos? Pues yo les comento que durante toda la pandemia el trabajo siguió en línea. Y entonces, desde el huerto demostrativo que está en el instituto, se grababa, se filmaba y se interactuaba con ya no solo con el escolar, sino con su mamá y con la familia. Y entonces se demostraba cómo sembrar y sembraban sus macetas en casa. Y fue muy lindo cuando ya pudieron regresar a la escuela, que llegaban con las macetas, con los productos que habían logrado cultivar a través de la información y de los talleres en línea, ¿no? Y respecto nuevamente a lo de cómo incluirlo y hablar con las autoridades, pues reitero, esto de escalar a 50 escuelas fue a partir a partir de un acuerdo con la autoridad educativa. Entonces, son como las pautas a través de las cuales se puede convertir en una política pública, que es lo que nos interesa. Y reitero, muchas gracias por sus comentarios y preguntas. Son sumamente útiles. Gracias. Muchísimas gracias por las respuestas y bueno, hay varias preguntas más que seguramente también la doctora Luz María ya las pudo ver, ya las pudo revisar. Están relacionadas justamente a los aspectos que había comentado, ¿no? Pero antes de cerrar la mesa tan importante que se ha establecido y que seguramente da muchas ideas no solamente a los y las estudiantes, ¿no? Sino también a las personas que van a poder ver la grabación de manera repetida y van a poder seguramente fomentar un ejercicio ciudadano en torno a estos temas que se han discutido y que son un aporte extraordinario. No sé si quisieran decir algo más antes de concluir la mesa, la doctora Luz María, la doctora Montserrat, algún comentario final y seguramente de repente algún espacio, red, página, lo que quieran, para poder seguirles, para poder revisar sus avances, leer la producción o estar al tanto tal vez de todo este contenido tan valioso. Pues, a ver, pues yo ya no tengo, bueno, ¿qué puedo decir? En primer lugar, gracias por los comentarios, pero también esos comentarios creo que nos ayudan, considero que nos ayudan mucho a seguir reflexionando, a seguir pensando en todo lo que nosotros estamos exponiendo. Creo también que precisamente abrir estos espacios es abrir el diálogo, es abrir espacios de diálogo, de intercambio, que no solamente quedan entre nosotros, entre el mismo el área donde estamos trabajando, sino también llevarlos a otros espacios con otras experiencias. El compartir experiencias, nuestra experiencia, y ojalá que un día también podamos compartir las experiencias de ustedes en los espacios, en sus espacios, en esta forma de hacer la investigación, acción participativa, que llevan a solucionar problemas muy específicos, creo que sería valioso. Nuestras redes, pues, ¿qué será? Mi correo electrónico, la página del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Ustedes pueden entrar al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y ahí encuentran parte de lo que nosotros hacemos y ahí están los teléfonos, las extensiones y yo no tengo Facebook,
Pero bueno, este es el correo que yo tengo a diario, ¿no? Eso es el que yo utilizo. Pero pues ahí estamos, con toda la confianza de lo que pueden comunicarse conmigo en especial, ¿no? Y gracias por todo, gracias por habernos escuchado y gracias por retroalimentarnos. Creo que también algo que decía Freire, me encanta siempre Freire, educar no es llevar la luz a los que pensamos que no saben, sino es compartir las experiencias, es compartir los conocimientos. Y eso es libertad. Muchas gracias, doctora Luz María. Doctora Montserrat, también ha compartido ya sus redes, pero pues, si quiere decir algo pues final. Nada, solo me queda agradecer nuevamente al profesor Manuel, a Luz María, y agradecer a la vida que me ha permitido tener este trabajo que tengo que me encanta. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, doctora Montserrat. Gracias, Manuel, por todo, porque tú nos has dado, hemos entablado hace un rato un vínculo y creo que ha sido un vínculo de intercambio. Gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, gracias a ambas. Muchas gracias también a la comunidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en términos generales a la comunidad que nos está viendo y que nos va a seguir viendo durante los próximos días, meses y años, porque esta ponencia tiene todavía para una discusión mucho más larga y mucho más amplia. Muchas gracias. En nombre del Departamento Académico de Sociología, agradezco a todos los y los presentes y, por supuesto, a nuestros ponentes, a la doctora Montserrat Salas y a la doctora Luz María Espinosa. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Igual, un abrazo.